A lo largo de los últimos años, Konami nos ha regalado una cantidad enorme de delanteros en eFootball, desde leyendas como Batistuta, Torres o Drogba, hasta jugadores que prácticamente cualquiera pudo conseguir completando un evento. Pero la realidad es que no todos estos delanteros envejecieron igual, algunos siendo titulares incluso con el paso del tiempo, mientras que otros jugadores quedaron olvidados en el banquillo. Y es que actualmente en eFootball no basta con tener mucha media, un delantero necesita velocidad, control de balón, definición, habilidades especiales y sobre todo rendir contra defensas actuales. Así que hoy vamos a ordenar todos los delanteros gratuitos que ha regalado eFootball, desde los peores hasta llegar al mejor delantero gratis que ha pasado por el juego. Para hacer este ranking voy a tomar en cuenta varios aspectos. Primero, qué tan bueno es actualmente en el meta del juego, porque una carta puede haber sido una locura cuando salió, pero si hoy en día cualquier defensa lo puede detener, pierde muchos puntos. Obviamente este ranking está basado en mi experiencia usando estas cartas y enfrentándome a ellas en divisiones, así que si no estás de acuerdo con el puesto, déjame en los comentarios y vemos qué delantero merece estar más arriba. Usaremos el sistema de categorías, empezando por el nivel D, donde estarán esos delanteros que no son completamente inútiles, pero actualmente tienen demasiados problemas para competir contra las mejores cartas del juego. Comenzamos con el nivel D, el nivel donde están los delanteros que alguna vez pudieron ser buenos, pero actualmente se quedaron bastante atrás. Y comenzamos con Robert Lewandowski. Esta carta engaña bastante, porque cuando ves el nombre de Lewandowski y una media que supera los 100, automáticamente piensas que tienes un delantero de élite. Y siendo sinceros, tiene cosas buenas, su definición sigue siendo bastante buena, sabe posicionarse dentro del área, y si eres un jugador que basa su juego en centros, puede darte bastantes goles. Pero aquí va el problema, en eFootball actual no premia solamente a los delanteros que esperan dentro del área, hoy necesitas jugadores que pueden recibir el balón, girarse rápido y atacar los espacios. Y allá es donde Lewandowski empieza a sufrir. Su velocidad y movilidad con el balón quedan bastante cortas comparado con los delanteros que veremos más adelante. Básicamente es un delantero que puede solucionar partidos con la cabeza, pero fuera de esa situación se siente demasiado pesado. Y algo parecido ocurre con las cartas de Dimitar Berbatov. Sobre el papel parecen buenas opciones, especialmente porque fueron gratuitas y muchos jugadores que empezaron hace poco seguramente tienen alguna de ellas. Pero el problema es el mismo, son delanteros demasiado dependientes de su físico. Si necesitas aguantar balones o ganar por arriba, pueden funcionar. Pero cuando el partido empieza a ser más rápido, donde necesitas girar y salir corriendo, empiezan a quedarse un poco atrás. No son cartas malas, simplemente el juego avanzó demasiado rápido para ellas. Después tenemos a Daniel Mazzaro, otra carta que entra en esta situación bastante parecida. Su mayor ventaja es su cuerpo y el juego aéreo, pero actualmente un delantero que solamente destaca por eso tiene muchos problemas. La última versión que regalaron mejoró muchas cosas, pero sigue teniendo una característica que en este ranking pesa mucho, la velocidad. Y cuando empiezas a compararlo con los delanteros que veremos después, la diferencia se vuelve bastante clara. En el siguiente puesto tenemos a Didier Drogba. Y antes de que alguien diga que Drogba debería de estar más arriba, hay que aclarar algo. No es una mala carta. De hecho, cuando puede usar sus mejores armas, es un delantero muy peligroso. Tiene físico, cabezazo y esa sensación de que cualquier centro puede terminar en gol. Pero esta versión empieza a sentir el paso del tiempo. Y ahora pasamos al nivel C. Aquí ya empezamos a encontrar delanteros que no son malos. De hecho, algunos en su momento fueron auténticas bestias que actualmente tienen algunos problemas que hacen que no puedan competir contra las cartas más fuertes de este juego. Empezamos con Hristo Stoichkov. Esta carta fue una locura cuando salió. Era uno de esos delanteros que cuando te los encontrabas enfrente sabías que iba a ser un problema, porque tenía prácticamente todo lo necesario para triunfar en eFootball. Buena definición, buen disparo y una movilidad bastante decente. Pero el problema es que el juego ha cambiado demasiado. Actualmente hay defensas mucho más rápidos y completos capaces de aguantar este tipo de delanteros. Y aunque Stoichkov sigue siendo una carta bastante usable, ya no tiene este factor de miedo que tenía cuando llegó. No está aquí porque sea malo, está aquí porque con el paso del tiempo aparecieron delanteros muchos más completos. Después tenemos a Marco Van Basten, y con Van Basten pasa algo curioso, porque si solamente miramos sus números parece un delantero increíble. Tiene definición, tiene físico, sabe jugar de espaldas y dentro del área es muy peligroso. Básicamente es un delantero que si recibe un buen pase en una zona peligrosa probablemente termine en gol. Pero el problema es que actualmente eFootball premia muchísimo a los delanteros ágiles, jugadores capaces de girarse rápido, conducir el balón y atacar espacios. Y eso nunca ha sido la mayor virtud de Van Basten. Es un delantero más clásico, más parecido a los 9 antiguos.
Por eso, aunque sigue siendo una buena opción para jugadores nuevos, contra las cartas más modernas empieza a quedarse atrás. Y eso que quitamos el hecho de que no tiene ninguna habilidad y ya es una carta de hace 2 años. Ahora pasamos a Gareth Bale. Y esta es una carta que personalmente me decepcionó bastante, porque cuando salió parecía que iba a romper el juego. Tenía una característica que muy pocos delanteros gratuitos tenían en ese momento, Blitzcurler. Además de eso, tiene velocidad, buen regate y un disparo espectacular. Entonces uno pensaría, ¿cómo puede estar tan bajo? Y la respuesta está en la consistencia, porque aunque Bale tiene todas las herramientas para ser una bestia, muchas veces dentro del partido no termina demostrándolo. Hay ocasiones donde parece imparable y otras donde falla situaciones bastante claras. Y cuando comparas eso con delanteros que veremos más adelante que prácticamente necesitan una oportunidad para marcar, Bale pierde puntos. Sigue siendo buena carta, pero no una de las mejores. Después tenemos a Gabriel Batistuta, y antes de hablar de él hay que aclarar algo. Batistuta no es malo. De hecho, para muchos jugadores que empezaron hace poco, fue una de las mejores cartas gratuitas que pudieron conseguir. Tiene un disparo espectacular, muchísimo físico y una definición que puede salvarte partidos. Además cuenta con Phenomenal Finishing, una habilidad que hace que sus tiros sean todavía más peligrosos. Pero el problema es que Batistuta necesita que sepas usarlo. No es un delantero que simplemente tomas el balón y empiezas a correr. Su control de balón no es el mejor y contra defensas rápidos puede sufrir bastante. Y aún así, si sabes jugar contra él, sigue siendo un delantero muy peligroso. Y en una situación parecida encontramos a Andriy Shevchenko. Esta carta tiene muchas cosas buenas. Tiene velocidad, buena definición, físico y además cuenta con Bullet Header, por lo que por arriba puede ser bastante peligroso. Pero al igual que varios delanteros en esta zona del ranking, el problema es que actualmente existen opciones mucho más completas. No es un delantero que te vaya a arruinar la experiencia si lo tienes, pero tampoco es una carta que cambiaría completamente tu equipo. Es una buena opción para empezar, pero no para competir contra los mejores. Y ahora llegamos al nivel B, y aquí ya entramos a la zona donde están los delanteros que realmente pueden competir. Son cartas que todavía pueden rendir perfectamente en divisiones, pero tienen pequeños detalles que los impiden estar entre la élite. Empezamos con la segunda versión de Drogba. Esta versión sí mejora bastante respecto a la anterior. Sigue teniendo esa característica que hace especial a Drogba, su físico. Es un delantero que gana prácticamente todos los choques, aguanta defensas y por arriba es una amenaza constante. Para los jugadores que disfrutan jugar centros es una auténtica pesadilla, pero nuevamente aparece el mismo problema. El meta actual es rápido y aunque Drogba puede destruir defensas en ciertas ocasiones, no tiene la misma facilidad para moverse que otros delanteros más ágiles. Por eso se queda cerca de los mejores, pero no llega. Después tenemos a Fernando Torres, y esta carta durante mucho tiempo fue una de las más queridas por la comunidad. Tiene Acceleration Burst, una velocidad increíble y unos movimientos de desmarque que lo hacen muy peligroso. Cuando Torres encuentra el espacio es prácticamente imposible detenerlo, pero actualmente tiene un problema importante. Los defensas gratuitos que han salido después pueden ser mucho mejores. Jugadores como Cannavaro o defensas rápidos pueden controlarlo mucho mejor que antes. Y además la falta de algunas habilidades especiales hace que pierda ventaja con los delanteros más modernos. Aún así sigue siendo una carta muy buena. Ahora hablamos de Michael Owen. Y aquí tenemos una carta bastante especial. Porque aunque mucha gente eligió otras opciones cuando salió, Owen realmente es una bestia. Es prácticamente un delantero pequeño pero letal. Tiene velocidad, control de balón y una definición espectacular. Es de esos jugadores que quizás no impresionan por su físico, pero dentro del campo hacen muchísimo daño. Y sinceramente, si alguien tiene esta carta actualmente, todavía puede usarla como titular sin ningún problema. Ahora sí llegamos al nivel A. Aquí están los delanteros que ya considero auténticas cartas de élite. Jugadores que pueden decidir partidos y que incluso actualmente siguen siendo muy competitivos. Primero tenemos a Kylian Mbappé, Player of the Day. Esta carta demuestra algo muy importante, que no necesitas medir 2 metros ni tener habilidades especiales para ser un delantero increíble. Mbappé tiene prácticamente todo: velocidad, regate, definición y unos movimientos que hacen que se desmarque constantemente. Lo más impresionante es que ni siquiera necesita habilidades especiales para rendir, simplemente por sus características naturales ya es un delantero completísimo. Si alguien empezó a jugar gracias a esta carta, tuvo una de las mejores ayudas que Konami pudo regalar. Después tenemos a Bebeto, y esta carta es una auténtica sorpresa, porque quizás no sea de los delanteros más famosos del ranking, pero dentro del campo es una locura. Es extremadamente rápido, muy ágil y tiene una definición increíble. Cuando recibe un buen pase al espacio, normalmente la jugada termina en gol. Es uno de esos delanteros que cuando te toca enfrentarlo, sabes que tienes que estar muy concentrado. Después tenemos al Kun Agüero, y probablemente uno de los mejores delanteros gratuitos que haya puesto Konami. Tiene 2 habilidades que son una locura: Low Screamer y Blitzcurler. Eso significa que prácticamente cualquier espacio cerca del área puede convertirse en una oportunidad de gol. Además es rápido, ágil y muy completo. Es de esos delanteros que no necesitan mucha presentación, simplemente funciona. Y ahora llegamos al nivel C.
Aquí están los delanteros que están en un escalón por encima, los que realmente se sienten diferentes cuando los usas. Primero tenemos a el Agdi Diouf. Lo increíble de Diouf es que prácticamente todos pudieron conseguirlo, no necesitas gastar monedas ni tener suerte, y aún así Konami terminó regalando una de las cartas más completas del juego. Tiene velocidad, tiene regate, tiene definición, tiene phenomenal finishing. Después tenemos a Wayne Rooney, una carta que quizás no impresiona por su altura, pero dentro del campo es una locura total. Tiene una movilidad increíble, controla muy bien el balón y su definición es espectacular. Es el ejemplo perfecto de que en eFootball no siempre gana el delantero más grande, a veces gana el que mejor se mueve. Y finalmente llegamos al nivel más alto, el nivel donde solamente entra una carta y el delantero gratuito definitivo, y ese jugador es Gabriel Batistuta de 105. Y sé que muchos pueden decir que está sobrevalorado, pero después de utilizarlo durante mucho tiempo creo que es imposible negar su impacto. Tiene físico, velocidad, definición y phenomenal finishing. Es un delantero que puede ganar partidos prácticamente solo. Puede marcar de cabeza, puede definir dentro del área y puede aguantar defensas gracias a su cuerpo. Para mí sigue siendo uno de los delanteros más completos que ha regalado Konami. Y con eso terminamos este ranking de todos los delanteros gratuitos de eFootball. Obviamente esta lista está basada en mi experiencia jugando y enfrentándome a estas cartas, así que seguramente habrá jugadores que cambiaron algunos puestos. Y justamente eso es lo interesante. Ahora, quiero saber tu opinión y cuál es el delantero que pondrías más arriba, cuál crees que está demasiado alto y cuál es para ti el mejor delantero gratuito que ha regalado Konami. Déjenme en los comentarios porque quiero saber qué piensa la comunidad. Si te gustó este tipo de videos puedes dejar un like y suscribirte porque aproximadamente podemos hacer más rankings de eFootball. Muchas gracias por ver hasta el final, nos vemos en el siguiente video.